Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo quiero que hablemos de cuáles son las emociones básicas que necesitas identificar para reducir el estrés emocional que al final se está convirtiendo en un dolor con el que no quieres vivir más. ¿Y por qué hago este vídeo? Porque la verdad es que me duele muchito. Que haya películas en las que están tratando a la ansiedad como una emoción. Y la emoción de la ansiedad estaría más cerca en todo caso de la emoción del miedo. La ansiedad, para los profesores que a mí me han enseñado, para los médicos, psicólogos, psiquiatras y tantos otros que me han enseñado, la ansiedad no es una emoción, es una manifestación de un miedo, de una inquietud, de una angustia, de una zozobra, que tal cual esto lo pone en los diccionarios y en los manuales. Si queremos hablar de cuáles son las emociones que más estrés nos producen y por lo tanto más nos llevan a manifestar un dolor, un malestar o un problema físico, vamos a hablar de 4 emociones. En primer lugar, vamos a hablar del miedo. Todos sabemos lo que es sentir miedo, es una sensación que físicamente la identificamos todos, ¿no? Yo a lo mejor siento que se me hace un nudo en el estómago, que me queda así como contraída y me van pasando muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero la sensación física del miedo la conozco, sí. Entonces hablamos del miedo. ¿De qué otra emoción podemos hablar como emoción básica? De la rabia. La rabia sabemos perfectamente cómo se expresa en el cuerpo, porque quien más y quien menos ha sentido rabia alguna vez en su vida, ¿no? Entonces es como esta explosión de energía que tiene un sentido y es lanzarte a proteger tu vida o la de tus allegados y sobrevivir. El miedo también tiene una función, por cierto, el miedo tiene la función también de protegerte de peligros, es decir, si tengo miedo a lanzarme desde un avión con paracaídas es porque mi inteligencia natural me está diciendo es que a lo mejor te matas, es necesario que te tires ahora desde aquí. Entonces si yo me convenzo a mí misma y digo, no, es que es peor quedarme en este avión, entonces sí que me lanzo. Pero el miedo tiene una función. Otra emoción básica, la tristeza. Todos nos hemos sentido tristes alguna vez en nuestra vida. Es un estado en el que, digamos, vamos más al interior, tenemos reducida esa energía que va hacia el exterior y tiene una función. Muchas veces necesitamos la tristeza para sobreponernos a un duelo, a una pérdida, y es porque en la medida en que nos permitamos sentir esa tristeza podremos adaptarnos a la nueva realidad. Por lo tanto, la tristeza también es una emoción básica y necesaria. ¿Y cuál es la otra emoción básica y necesaria? El asco. El asco es una emoción muy visceral. El asco sabemos también dónde lo sentimos en el cuerpo. O sea, cuando piensas en algo que te da asco o ves algo que te da asco, eso no se puede evitar. Cuando algo te da asco, te da asco. Puede ser que vea algo, por ejemplo, sucio, o puede ser el comportamiento de una persona. A lo mejor me da asco ver a una persona que está maltratando a un niño. A lo mejor a otra persona le produce rabia, pero también puede llegar a producir asco. Estas son las emociones básicas. Por supuesto, una emoción básica es la alegría. Lo que pasa es que por la alegría no llegas a somatizar nunca, que yo sepa, no me lo han enseñado a mí y yo creo que tampoco, por mi experiencia tampoco. Entonces, emociones básicas son estas 5, ¿vale? Miedo, rabia, tristeza, asco y alegría. La alegría, pues está muy bien, no tenemos por qué pensar que nos va a producir algún daño. La ansiedad es una manifestación o del miedo o de algún sentimiento asociado al miedo. Como he dicho, se puede traducir como inquietud, angustia, zozobra. Entonces, la ansiedad, por más que yo es verdad que leo muchos documentos científicos de psicólogos, de psiquiatras o películas de grandes compañías que están tratando la ansiedad como una emoción, pero la ansiedad es una manifestación de una emoción como es el miedo y de otros sentimientos. Porque todo lo que no sean estas emociones, todo lo que está por debajo o dentro, según como lo quieras ver tú, son sentimientos, ¿vale? Si yo te hablo de la frustración, de la impotencia, de la falta de confianza o de la desconfianza, esos son sentimientos. Por lo tanto, en un proceso en el que queramos entender cuál es el mensaje que nos está mandando nuestro cuerpo, vamos a buscar, lo primero de todo es, ¿desde cuándo me siento así? ¿Vale? Una vez que puedas ya ubicarlo en el tiempo, decir, bueno, pues desde anoche me duele mucho la tripa y no cené nada como para que me doliese tanto la tripa, lo que cené era muy natural y muy ligero y no puede ser que se deba a eso. Vale, vamos a pensar desde cuándo y luego vamos a buscar en esa situación si hubo una porción de rabia, de miedo, de tristeza o de asco reprimidas. ¿Vale? Lo importante es que seas consciente de que esas emociones que son las más fácilmente identificables porque las sientes en el cuerpo con total facilidad, porque es más fácil identificar la rabia que identificar la frustración. Es bastante más complicado. Entonces la rabia sí, ¿vale? Entonces identifico una de estas emociones. Si he sentido además ansiedad, voy a identificar
cuáles son los síntomas que yo asocio con la ansiedad. No todo el mundo siente la ansiedad de la misma forma. Pero este es otro proceso posterior. Primero identifico las emociones reprimidas, las que no he puesto en palabras, y luego voy a identificar cuáles son los pensamientos y sentimientos asociados a esa rabia. Es decir, ese pensamiento, por ejemplo, yo he sentido rabia y he pensado, es que siempre me tienen que estar diciendo esto a mí, es injusto, yo no soy culpable de esto y siempre me tienen que echar a mí la culpa de todo. Vale, y ese pensamiento ha producido en mí un sentimiento, a lo mejor de frustración o impotencia, y a lo mejor después eso me está produciendo ansiedad. Pero la ansiedad no la puedo identificar como una emoción primaria porque me va a complicar el proceso, me va a ser muy difícil identificar qué me está queriendo decir el cuerpo si entiendo que la ansiedad es una emoción primaria. Yo te hablo desde mi experiencia personal porque llevo un montón de años aplicándome la biodescodificación a mí misma y con mis clientas la mayoría, hago este proceso y es mucho más efectivo. Tratar a la ansiedad, cuando la persona habla de ansiedad, tratar la ansiedad como una manifestación secundaria de algo que ha surgido después de una emoción reprimida, ¿vale? Esta es mi recomendación, que a lo mejor no te gusta, no estás de acuerdo, pues lo entiendo y lo respeto, me parece muy bien, pero en biodescodificación sí que trabajamos de esta forma. Así que te invito a que seas consciente cuando sientes una de estas emociones, cómo las experimentas en el cuerpo, porque de ahí vas a poder hacer una investigación profunda y decir, vale, es que cada vez que mi cuerpo me habla con este síntoma, yo me doy cuenta que hay una rabia detrás y está siempre este pensamiento y no consigo deshacerme de ese pensamiento. Y ese pensamiento además va acompañado de otro sentimiento. Vale, entonces voy a poner todo esto sobre la mesa y voy a ser consciente de cómo resolverlo. De dónde viene ese pensamiento, si viene de la infancia, si viene de un conflicto que tuve con no sé quién que me cambió la vida, si viene de diferentes situaciones. Y entonces sí que voy a poder resolver esa situación del pasado, puedo cambiar esa creencia y puedo hacer mucho más por mi gestión emocional, por las relaciones personales que mantengo con la gente, porque ya no van a estar condicionadas por esa emoción que surge de manera brutal y que viene del pasado, porque en realidad lo que necesito es resolver ese pasado y aplicarlo a mi presente para tener un futuro mucho mejor. Dicho así es fácil, luego yo sé que es más complejo, pero bueno. Esta es mi propuesta, espero que te guste y que te sea útil. Suscríbete, deja un comentario si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.